con más aquí de su programa Nicaragua al Día y hoy es martes de Pregúntale al Pastor Lester, quien hoy nos trae este tema bien interesante. Vamos a estar hablando acerca del aborto, un tema que quizás lo hemos estado escuchando en diferentes medios de comunicación, sobre todo en países, por ejemplo, donde la Argentina, donde se ha estado peleando mucho para que esto sea ya constitucional, han habido movimientos muy fuertes con relación a este tema, y a nivel internacional, hace poco, ¿verdad?, con lo que pasó en Estados Unidos, volvieron otra vez los ánimos a encenderse con relación a esto, pero vamos a ver lo que es el aborto a la luz de la palabra. Y para eso, pues, Pastor Lester, ¿cómo está? Cuéntenos. Bien, gracias Rebeca, gracias muchachos por compartir en este hermoso tiempo. Amén. Cuando hablamos del aborto estamos hablando de un tema muy tenso, es un tema que provoca mucha controversia, porque no estamos hablando de un tema que apoya a cierto sector, Sí, sino de un tema que aún las leyes de ciertos países apoyan. Por supuesto, detrás de estas leyes hay muchas propuestas políticas y una agenda progresista que tenemos que tener cuidado. sí. Entonces es un tema muy polémico. El aborto, como una definición básica, tiene que ver con la interrupción del embarazo, Sí. ¿verdad? Es extraer el feto o el embrión antes de que él o éste pueda vivir fuera del vientre de la madre. Interesante, se puede hacer normalmente de dos maneras el aborto. Una manera es la manera con medicamentos, que también algunos le llaman el aborto terapéutico. Lo que hacen es ingerir lo que es medicamentos abortivos, hay pastillas abortivas, y de esta manera eliminan el feto. Y el otro, más tradicional o más profesional, que le llaman ellos, es cuando la paciente va a una clínica y un médico profesional extrae directamente y quirúrgicamente el feto del vientre de la madre. Entonces, cuando hablamos de aborto, básicamente estamos hablando de eso. Ahora, aquí cabe mencionar una diferencia, y es que en los últimos años hemos visto una creciente, un fenómeno, y es que muchas mujeres abortan de manera espontánea. Aquí hacemos la gran diferencia porque hay mujeres que quizás dicen, ala, pero no fue algo que yo quise, sino algo que sucedió. Aquí vamos a hablar acerca de ese aborto cuando una persona quiere provocar el aborto. Y me gusta el tema porque habla de el aborto y la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto, pastor? La Biblia tiene mucho que decir, ¿verdad?, con respecto a lo que es el aborto. De hecho, que desde el punto de vista de la Biblia, nosotros creemos que la vida del ser humano comienza en el momento de la concepción. Es decir, cuando el óvulo de la madre se une con el espermatozoide del hombre, es allí donde inicia la vida. Si de allí inicia la vida, la Biblia tiene muchísimo que decir. Fíjense que hay muchos versículos, pero yo quiero leer al menos unos 3 versículos que responden acerca de que la vida en realidad comienza a partir de la concepción. Por ejemplo, Jueces 16-17, Sansón dice una declaración muy importante acerca de lo que estamos hablando. Porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Sansón reconoce que su llamado, que su promesa no es algo que comenzó al momento de nacer, sino desde el vientre de su madre. También David, un texto muy citado, Salmo 139, versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Estos versículos son muy importantes porque nos aclaran de que los propósitos de Dios no inician al momento de nacer, sino desde el momento de la concepción, cuando todavía está el feto, cuando todavía está el embrión. Dios ya tiene planes maravillosos para esa persona. Jeremías lo afirma, Jeremías 1:5, y Jeremías dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías era un profeta de Dios en el embrión. Por eso la vida inicia en el momento de la concepción,
cuando se comienza a formar un feto, cuando ya hay un embrión, allí hay vida. Y la Biblia habla muchísimo de esta importante tema, porque es allí donde inicia la vida del ser humano. Y esto contrasta, pastor, con tantas corrientes que hay, que científicas, y lo digo entre comillas, o filosóficas, que adjudican, no, es que no es un ser humano hasta los 6 meses, y que es mejor hasta que nazca, entonces por eso vamos a provocar un aborto, porque no es un ser humano. Y aquí usted nos está mostrando y nos está enseñando a la luz de la palabra que desde el momento de la concepción, ahí comienza la vida. Y eso rompe cualquier filosofía, rompe cualquier pensamiento del tiempo actual, donde dicen que no es un ser humano hasta que el niño nazca. Y podemos ver, lamentablemente, aquí en nuestro país y en muchos países, el aborto, y nosotros como cristianos, obviamente, amantes de Dios y la palabra, estamos en contra de absolutamente de todo esto. Y la Biblia, ¿cómo denomina el aborto? Ya en términos negativos. Claro, recordemos que si nosotros decimos que el aborto, o más bien que la vida inicia en el momento de la concepción, quitar la vida se convierte en un homicidio. Entonces, toda aquella persona que comete un aborto voluntario, planificado, está cometiendo un asesinato, es un homicida. La Biblia dice claramente, hay muchísimos pasajes en la Biblia, como Éxodo 23, Mateo 5:21, Romanos 13:9, Santiago 2:11 al 12, Apocalipsis 20:15, Dios condena el homicidio. Y si Dios condena el homicidio, quiere decir que las personas que practican voluntariamente y deliberadamente el aborto no pueden alcanzar, si no se arrepienten, obviamente, el perdón de Dios. Entonces, el aborto, desde el punto de vista de la Biblia, es un homicidio. Un homicidio, y la persona, obviamente, se convierte en un homicidio al momento de practicar el aborto. Pastor, hay algunas situaciones que, como decía Eduardo, estos movimientos pro aborto siempre la recalcan y la mencionan. Y tres de esas situaciones es, ¿qué sucede cuando se trata de una persona que fue violada? ¿Qué sucede en el caso de un incesto? ¿Y qué sucede cuando la vida de la madre está en riesgo? Claro, estos son dos de los argumentos que yo digo más fuerte en contra de los que somos pro vida. Siempre tratan de decir, ¿y qué pasa cuando, la pregunta, ¿verdad? Cuando la madre fue violada, no es un hijo deseado, es un incesto? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, no podemos nosotros con un delito más o con un asesinato tratar de resolver la situación. Sabemos que no es nada fácil que una madre haya pasado un incesto o lamentablemente haya sido violada y producto de este proceso quedó embarazada. Yo sé que no es un proceso tan fácil, no es fácil, pero la pregunta es, ¿resolvemos quitarle la vida al menor o al niño? ¿Resolvemos en algo? ¿Por qué no pensar más bien en aquellas madres, si es que la madre no lo quiere criar? ¿Por qué no pensar en aquellas familias que quieren adoptar hijos? ¿Por qué no tenerlo y darlo en adopción si es que no lo quieres criar? Pero también el Señor puede sanar nuestro corazón de tal modo que podamos perdonar y amar a ese hijo, porque recordemos que las acciones del padre no tienen nada que ver con el hijo. El niño es inocente. Y el otro argumento es, ¿qué pasa cuando está en juego la vida de la madre? Aquí sí es un tema muy delicado. Es delicado porque ya no es una iniciativa de la madre, ya no es una iniciativa del padre, sino que el doctor dice, mira, la única solución aquí es que elijamos el niño o la madre. Aquí es muy complejo y yo diría a esta pregunta, tienen que orar al Señor y decidir. Yo creo que esta es una decisión entre los esposos, es una decisión personal, no deben dejarse influir por ninguna o por otra filosofía o por otro pensamiento, deben decidir. No es fácil, pero en esos momentos también hemos visto a Dios haciendo milagros, hemos visto a Dios salvar la vida de ambos. Amén. Entonces, creemos en un Dios de milagros. Amén. ¿Y por qué no Amén. orar antes de pensar en el aborto? No nos quedemos con el diagnóstico médico, no nos quedemos solamente con esa versión, oremos a Dios, porque Dios también puede sanar. Pero en últimas instancias, esta es una decisión
del matrimonio. Nosotros no podríamos interferir allí porque es un tema muy... Yo tengo un amigo pastor que le pasó eso y le dijeron, decida, o la mamá o el bebé. Y él les dijo, sálvelo a los dos. Es que no podemos, sálvelo a los dos. Le Wow. dice. Y se cerró en eso y fue como que, bueno, y realmente los dos vivieron, Wow. ¿verdad? Entonces, hablando, pues yo sé que Dios lo va a hacer, decía el pastor y todo. Y hay muchos testimonios también de personas que fueron producto de una violación, pero como el Señor restauró esa parte, las mamás toman la decisión de tenerlo, en una buena parte darlos en adopción, otros de criarlo, aunque eso pueda significar traumas para la mujer porque tal vez te recuerda de un dolor o algo, pero uno de esos casos es Israel Hudson, es un cantante súper famoso, Jason Upton, que también fue otra persona que estaba a punto de ser abortado y decidieron no abortarlo y ahora es un adorador tremendo, o sea, tantos ejemplos porque desde el momento que se consigue la vida es porque está en los planes del Señor. Y eso Amén. es poderoso. Hay otro argumento, y tal vez si lo abordamos rápidamente, pastor, y es que los movimientos pro aborto también a las mujeres afirman y dicen, este cuerpo es mío y sobre él yo hago lo que yo quiera. ¿Eso es así a la luz de la palabra, pastor? Lo que pasa es que esa es una contradicción, porque alguien puede decir, yo decido sobre mi cuerpo. La cosa es que dentro de las mujeres, ¿verdad?, que ya tienen un hijo y está en proceso de desarrollo, ya es otra vida. Entonces, puedes es su tener cuerpo. derecho sobre tu vida, pero no sobre la vida Exacto. de la criatura que se está desarrollando. Por eso es que porque usan ese es lo esa filosofía que, es que como es un feto, o sea, Mi no es decisión, un mi ser cuerpo. Sí, pero es que como no es un ser humano hasta tal mes, entonces sí. lo vamos a quitar. Y es ahí donde, como decía el pastor, pues, con esa explicación, y es de saber de que ya incide obviamente en otra vida. A mí me y gusta no es lícito. 3 diferencias importantes de un feto a un ser humano como tal, ¿verdad? Como lo vemos. Y esto tiene que ver con la edad, la ubicación y el nivel de dependencia. La única diferencia, pero en realidad es una persona, es un ser humano, porque recordemos que desde el momento de que el espermatozoide se une con el óvulo de la madre, comienza el ADN, y el ADN es una información codificada, es allí, a partir de allí donde se comienza a formar una persona. Entonces allí ya hay vida. Amén. Y por las citas bíblicas que hemos mencionado, obviamente entendemos que la vida inicia en ese momento. Es poderoso el texto que usted decía, el de mi embrión vieron tus ojos. Eso es impresionante, el estado embrionario, como del estado de concepción. Y ya para ir, como dicen, aterrizando, ¿qué pasa si una mujer nos está mirando y por X o Y motivo de la vida, cobardía o lo que sea, tomó la decisión de abortar? Y pasan los días, pasa el tiempo, hay culpa, no se siente bien. ¿Qué podemos decir a una mujer que ya hizo este acto, ya cometió aborto, o que quizás en este momento está viendo el programa y está a punto de tomar una mala decisión como es abortar a un niño? Claro, debemos entender que el aborto no es un pecado mayor que otros pecados. En ningún momento la Biblia hace una categoría y pone el aborto como un pecado más escandaloso. Es un pecado. Esto quiere decir que Dios también lo puede perdonar. Amén. Si tienes un genuino arrepentimiento, Dios puede perdonar a aquellos que ya cometieron un aborto. Si te arrepientes, si vienes al Señor, Dios te perdona. Amén. Ahora, si estás a punto de hacer un aborto, ¿por qué no piensas otras alternativas? Piensa en que el Señor tiene un plan para esa persona que está criando y se está desarrollando dentro de tu vientre. Y hay otras cosas que tú no conoces y estoy seguro que Dios en su momento las va a manifestar. Yo quiero compartir porque el tema del aborto me identifica mucho y quizás nunca lo he dicho públicamente, pero cuando mi mamá me cuenta cuando ella estaba embarazada por problemas, porque la cosa del aborto es una cuestión por diversas, las personas llegan a tomar la decisión de abortar por diversas cosas, ¿verdad? En el caso de mi mamá, me cuenta con nuestro caso que era un problema con mi papá, ¿verdad? Tenía problemas, entonces ella tomó la decisión de tomar ciertos medicamentos abortivos. Wow. Me dijo que lo hizo 2 veces. La vez que ella me confesó eso, llorando por la situación que ella había tomado, y hoy en día ella reflexiona y dice cómo Dios intervino. Amén, Bebí gloria a Dios. 2 medicamentos fuertes abortivos cuando tenía 2, 3 meses
y el Señor preservó tu vida. Wow. Y esto es importante porque quiero decir que Dios tiene planes maravillosos. Amén. Y Satanás es el ejecutor de la muerte y él quiere destruir a los niños, quiere destruir a la nueva generación, quiere destruir ministerio. Porque Satanás se ha especializado en matar niños. Entonces necesitamos entender que no podemos caer en ese juego. Dios tiene planes maravillosos. Si estás embarazada y no es un embarazo deseado, no sé, cualquier situación que estés pasando, yo quiero decirte, sal adelante. Dios te dará la salida, Dios te dará la fuerza, Dios estará allí para ayudarte. No te des por vencido. Si es por lo económico, Dios te sustentará. Amén. Si es porque no está el papá, Dios te dará las fuerzas para criarlo. Estoy seguro que Dios te ayudará. Así que ánimo, sigue adelante, que la vida es maravillosa y dejemos vivir a la otra personita que está creando y se está desarrollando dentro de nuestro entorno. Si necesitas mayor consejería, si quieres palabras de ánimo o quieres que alguien ore por ti, llámenos o escríbenos al 81 85 38 38 22 51 2000, que con gusto te atenderemos. Gracias, Pastor Lester, y qué tremendo testimonio, ¿verdad? Poderoso. Así también hemos escuchado, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, no hay nadie que lo pueda detener. El Señor es fiel, maravilloso y misericordioso. Y si tal vez tú cometiste el error en tu vida pasada, en algo, y quizás nunca se lo has confesado a nadie, y eso te está matando por dentro, este es el momento que lo hagas y que permitas que la sanidad del Señor venga sobre tu vida y traiga restauración para ti y toda tu familia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos mañana con el favor del Señor. Bendiciones.